Hola, mi nombre es Michelle Robles Torres y soy la abogada senior bilingüe de Women's Law, un proyecto de NNEDV. Pueden encontrar más información sobre Women's Law y la Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica, conocida como NNEDV, accediendo womenslaw.org o nnedv.org. Esta serie de videos incluye información básica sobre los temas de custodia, visitación, secuestro parental y manutención de menores. Los títulos de los 4 videos son: información básica sobre custodia y visitación, procesos judiciales relacionados a custodia y visitación, trasladar a su hijo fuera del estado, información básica sobre la manutención de menores, cuándo, cómo y por qué. Independientemente de que los padres o madres de un menor o una menor tengan una relación, ese menor y esa menor tiene derecho a recibir apoyo financiero de ambos. Cada estado y territorio tiene leyes que le permiten al padre o madre con quien vive el menor o la menor la mayoría del tiempo a recibir manutención de menores del otro padre o madre. No siempre es necesario tener una orden de custodia para recibir manutención de menores. Generalmente, hay una fórmula que el juez o jueza, magistrado o magistrada, utilizará para decidir la cantidad de manutención de menores que se pagará. Si quieres saber una idea de cuál sería esta cantidad, puede encontrar una calculadora de manutención de menores en Internet. Para solicitar la manutención de menores, deberá llenar una petición de manutención de menores y presentarla en la corte o agencia de manutención de menores del estado. Los formularios pueden estar disponibles en la corte, la agencia de manutención de menores, la página web de la corte o la página web de la agencia de manutención de menores del estado, que también puede conocerse como la unidad de cumplimiento de manutención de menores. Si usted solicita a través de la agencia de manutención de menores, los pasos pueden ser diferentes a los que voy a explicar a continuación. Una vez que usted presente la petición en la corte, el secretario o la secretaria de la corte le dará una fecha para la audiencia. Luego, deberá notificarle la demanda al otro padre o madre. A veces, esta notificación la hace el secretario o la secretaria de la corte y en otras tendría que hacerlo por su cuenta. La primera vez que vaya a la corte, el juez o la jueza podría preguntar si los padres o madres han llegado a un acuerdo sobre la manutención de menores. Si han acordado la cantidad de manutención, el juez o la jueza podría ordenar esa cantidad. Si no han llegado a un acuerdo, probablemente el juez o la jueza establecerá una orden temporal de manutención y el proceso legal continuará. Una vez el juez o jueza dé la orden temporal, el padre o madre obligado a pagarla tiene que comenzar a hacer los pagos. Como parte del proceso judicial, ambos padres o madres deberán presentar información como declaraciones de salario o comprobantes de ingresos, declaraciones de impuestos, recibos de gastos relacionados al menor o la menor como gastos de cuidado o evidencia de matrícula de una escuela privada, circunstancias extraordinarias que el juez o la jueza deba considerar al tomar su decisión. Aunque generalmente un juez o jueza seguirá la fórmula que dice la ley, se podría desviar de la misma si se prueba que uno de los padres o madres está ocultando ingresos, el menor o la menor tiene necesidades médicas o educativas especiales, o si existen otras razones que la ley le permite que el juez o la jueza considere para apartarse de las reglas. Luego, el juez o jueza aplicará la información recibida a la fórmula de manutención de menores para decidir la cantidad de la manutención. El juez o jueza también decidirá los reembolsos al padre o madre con custodia por gastos de cuidado, servicios de salud y otros gastos que no hayan sido considerados en la cantidad regular de manutención de menores. Imaginemos que Juan y Margarita tienen una hija de 2 años que vive el 80% del tiempo con mamá y el 20% del tiempo con papá, y cada uno gana $24,000 al año.
Primero vamos a buscar las tablas de manutención del estado. Digamos que las tablas del estado donde viven dicen que si tienen un solo hijo o hija menor de 5 años, corresponde el 25% del sueldo. Eso quiere decir que dividimos los 24,000 entre 12 meses del año y lo multiplicamos por 0.25 para obtener el 25% de su salario mensual. La manutención básica que Juan pagaría es alrededor de $500 mensuales. Y digo alrededor de porque hay algunas deducciones que se pueden hacer dependiendo de lo que diga la ley en su estado. Luego, a esa cantidad que sacamos con la información de la tabla, le vamos a añadir una aportación para otros gastos como educación y salud. Digamos que la hija va a un colegio privado y Margarita gasta $3,600 al año entre escuela y gastos médicos. Como Juan y Margarita ganan lo mismo al año, quiere decir que cada uno es responsable de la mitad de los gastos adicionales. En este caso, los $3,600 se dividen entre dos y a Juan le toca pagar $1,800 al año, que se pueden dividir entre los 12 meses. Juan pagaría $150 mensuales adicionales para los gastos que no están incluidos en la manutención base. La manutención total sería $650 mensuales. Con algunas variaciones, ese es más o menos el proceso para determinar la manutención de un menor o una menor. Por último, el juez o jueza dará la orden de manutención final. Los pagos se pueden hacer directamente al padre o madre con custodia o a través de una unidad de cobro de manutención del Estado. Además, puede solicitar una orden de retención de ingresos para que la unidad de cobro de manutención saque la cantidad adeudada directamente del cheque y la pase al padre o madre custodio. Sin embargo, esto sería una opción solo si el padre o madre sin custodia recibe un cheque de manera regular. La orden final usualmente es efectiva retroactivamente. Eso lo que quiere decir es que los pagos se deben desde el día que usted presentó la petición. Por ejemplo, si Margarita solicitó la manutención en diciembre de 2017 y la orden final se da en diciembre del próximo año, Juan tendrá una deuda por esos 12 meses. Además, en algunos estados y bajo ciertas circunstancias, se puede solicitar que la manutención sea retroactiva a una fecha anterior a cuando se presenta la petición. Puede encontrar más información sobre manutención de menores en algunos estados en nuestra página web womenslaw.org bajo Información Legal, conozca la ley por estado, manutención de menores. Si tiene más preguntas, puede escribirnos a nuestra línea informativa. Ahora vamos a hablar de problemas comunes que los padres o madres podrían enfrentar cuando solicitan manutención. El padre o madre sin custodia está ganando menos dinero a propósito, está ocultando ingresos o no está haciendo los pagos a pesar de que hay una orden establecida. Ha ocurrido un cambio en las circunstancias desde que la orden se estableció. Primero, en una situación donde un padre o madre está ganando menos de lo que puede ganar o está cobrando por debajo de la mesa para evitar pagar manutención, es importante saber que la mayoría de los estados le permiten al juez o jueza hacer algo que se llama imputar ingresos. Esto significa que, para propósitos de calcular la manutención de menores, el juez o jueza puede asumir un ingreso razonable basado en el historial de empleo y los gastos mensuales de ese padre o madre. Si le solicita al o la jueza que impute ingresos, es posible que los comprobantes de ingreso o declaraciones de impuestos de ese otro padre o madre podrían ayudarle a demostrar cuánto gana realmente o cuánto podría estar ganando. El juez o la jueza podría también dar un supina o requerimiento al empleador, empleadora o banco del otro padre o madre. Ese requerimiento es una orden de la corte
que le dice a una persona o entidad que provea información o registros. Por ejemplo, en la situación de Margarita y Juan que mencioné antes, podría exigirle a una agencia de informe de crédito que entregue una copia del informe de Juan para probar que gasta más de lo que dice que gana. Por lo tanto, tiene que estar recibiendo más ingresos de los que está reportando. El juez o la jueza también podría ordenarle al otro padre o madre a presentar declaraciones de impuestos, registros de cuentas de banco, estados de cuentas de tarjeta de crédito, documentos del empleador o empleadora y otros documentos que ayuden a determinar los ingresos reales del padre o madre para propósitos de la manutención. Aún después de que obtenga la orden de manutención pueden surgir otros problemas. El otro padre o madre podría no estar cumpliendo con los pagos y acumular un atraso en la manutención. Para hacer cumplir una orden de manutención de menores, se puede presentar una petición para que se ordene el cumplimiento en la corte donde se dio la orden. Generalmente, un juez o jueza podría concederle una sentencia por manutención atrasada, ordenar que se retengan los ingresos directamente del cheque del padre o madre obligado a pagar la manutención, suspender la licencia de conducir o alguna otra licencia profesional del padre o madre y enviar al otro padre o madre a la cárcel. Otra alternativa es acudir a la unidad de cobro o cumplimiento de manutención de menores dirigidas por el gobierno en su estado o territorio, si hay una. Además, pueden existir agencias privadas de cobro de manutención de menores en su estado. Estas agencias le ayudarán a colectar el dinero de manutención de menores, pero le cobrarán un cargo o un porcentaje de la manutención atrasada. Finalmente, hablemos sobre cómo modificar o cambiar una orden de manutención de menores después de que se establece. Si las circunstancias cambian desde que se dio la orden de manutención de menores, usted o el otro padre o madre podría presentar una petición para cambiar o modificar la orden. La cantidad de manutención puede aumentar o disminuir dependiendo de las circunstancias. A menudo, los estados establecen eventos específicos que deben ocurrir antes de que los padres y madres puedan presentar una petición de modificación. Por ejemplo, la ley puede requerir que haya pasado una cantidad específica de tiempo desde la última orden, por ejemplo, 3 años, el ingreso de por lo menos uno de los padres o madres haya cambiado por un porcentaje determinado, por ejemplo, si el ingreso cambia por lo menos un 15%, o si ha habido un cambio sustancial en el costo de la crianza del menor o la menor, como por ejemplo, si ha desarrollado una enfermedad que conlleve un tratamiento costoso, tiene una emergencia médica, o el padre o madre con custodia ha conseguido un trabajo y está incurriendo en gastos de cuidado de ese o esa menor. Cuando se presenta este tipo de peticiones, el juez o la jueza le pedirá al padre o madre que presente pruebas para apoyar su petición de modificación y decidirá si modificará la orden o no. Cualquier cambio en la cantidad de manutención podría ser retroactivo a la fecha en que la petición de modificación fue presentada, pero este no siempre es el caso. Esto concluye nuestro cuarto y último video de esta serie sobre la información básica de manutención de menores. Por favor recuerde que esto no es un consejo legal y tampoco sustituye uno. Queremos saber de usted. Siéntase en la libertad de enviarnos sus sugerencias o preguntas a través de nuestra línea informativa. Gracias por vernos. Hasta la próxima.